FECODE, en su compromiso con la paz, inicia una campaña pedagógica para que la ciudadanía, los maestros y las maestras que nos ven cada 8 días, comprendan cuál es la importancia del proceso que se lleva en La Habana, Cuba. La agenda, punto a punto, vamos a irla explicando. Hoy iniciamos precisamente con el punto número 1, que tiene que ver con el sector agrario. El desplazamiento forzado y el despojo de tierras a los campesinos colombianos es alarmante. Más de 6 millones de campesinos desplazados y 8 millones de ellos despojados de sus tierras. De otro lado, el 0.4% de la población es dueña del 46% del suelo colombiano y más del 50% de los campesinos no reciben asistencia técnica, maquinaria y créditos para fortalecer su producción. A la fecha, lo que se habla es que de esas 6 millones, con todos estos años, apenas se ha logrado restituir 197.000 hectáreas, entendido como tal la entrega del título. La pregunta es, ¿a ese ritmo se va a requerir décadas para finalmente restituir la totalidad y eventualmente no se concrete el objetivo? La educación de los niños que viven en el campo también es preocupante. El 83% de los niños campesinos no van a la escuela y los pocos que van, el 80% de ellos no se gradúan en la secundaria y apenas el 1% logra llegar a la universidad. Para los analistas esta es una situación gravísima y esperan que los acuerdos no se queden solo en el papel. Este país no se puede seguir desangrando. Los distintos conflictos no se pueden seguir dirimiendo solamente con las armas y la violencia, tiene que entrar una dialéctica distinta. Yo creo que eso le convendría mucho al país. Las oportunidades económicas y sociales escasean en el campo colombiano. El COMPES para las víctimas reconoce que en los cálculos del gobierno solamente regresan el 10.4% de los campesinos despojados, es decir, el otro 90% probablemente reciba un título pero no regrese. El campo colombiano se encuentra en un abandono total, por ello se requiere una fuerte inversión para acercar a los campesinos y sus producciones agrícolas a las ciudades. Además de tierra, que es muy importante, hay que darle al campesino asistencia técnica, créditos, fomento, infraestructura. En materia de infraestructura, por ejemplo, se habla en los acuerdos de La Habana de unos planes de vías terciarias, de distritos de riego, de electrificación, de conectividad. De conjunto, es un muy buen plan, creo yo, y corresponde a lo que siempre se ha predicado hay que hacer con el campesino. Los acuerdos están fundamentados en el acceso y uso de la tierra, la formalización de la propiedad, una frontera agrícola y la protección de zonas de reserva. Igualmente se incluyó también la generación de programas de desarrollo con enfoque territorial. Encuentro. Y a propósito de la pedagogía que viene realizando la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación para que el magisterio en pleno no solo apoye el plebiscito por la paz, sino que conozca de manera puntual la importancia de cada uno de los puntos que hacen parte de la agenda conjunta entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Hoy me acompaña el profesor Santiago Macho. Él es docente, evidentemente, pero también hizo parte del Comité de Ética y Veeduría de ADIDA. Hoy se ha convertido en un acucioso, en un estudioso de cada uno de los puntos que se desarrollan en el proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Hoy vamos a abordar el segundo punto de esa agenda conjunta que tiene que ver con la participación política. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, Santiago. ¿Y qué debe saber específicamente la gente sobre ese punto de participación política que hoy también está en conversaciones y se está discutiendo sobre la mesa? Lo primero, buenos días, lo primero es que las FARC son un movimiento político armado hasta ahora. Van a dejar las armas, pero no dejan de ser un movimiento político. Y como tal requiere de una serie de derechos y garantías, no solamente como oposición política para el cual ya está trabajándose el Estatuto de la Oposición, 25 años después de que fue ordenado por la Constitución Política de Colombia, sino que además esto requiere el uso de los medios de comunicación. Con esto se pretende derrotar, sacar de lado lo que han sido los principios de la propaganda fascista, las estrategias de la Guerra Fría llevadas a los medios de comunicación y lo que es esa
polaridad de que quien no está conmigo está contra mí. Es la participación de todos los sectores en los medios de comunicación, en los organismos de poder, sobre todo la población más vulnerable. Se ha dicho que es que les van a dar curules, que los van a llevar allá por la vía directa. No, es una pelea de ideas, es una lucha de ideas, de campañas para poder llegar a organismos de poder y a medios de comunicación, con las debidas garantías de seguridad y en condiciones de igualdad. Y Encuentro continúa en su compromiso por hacer pedagogía sobre el proceso de paz. Hoy abordaremos el tercer punto de la agenda conjunta entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC, el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Uno de los más grandes problemas que afecta a la economía del país, hace parte de la política nacional y, lo que es peor, ha transformado parte de la sociedad colombiana, beneficiando a unos pocos y afectando a otros, son los cultivos ilícitos de drogas y el narcotráfico. La verdad es que el narcotráfico en Colombia es una consecuencia y no es la causa de un problema. Es derivado fundamentalmente por la quiebra de la agricultura colombiana, por la ruina de sectores rurales en zonas muy distantes que no encuentran qué productos elaborar. Los campesinos en Colombia escasamente logran obtener recursos por debajo de los 700.000 pesos. Por eso han visto en la producción de coca y marihuana una salida al problema financiero. En los últimos 5 años más de 2.800 campesinos fueron criminalizados y 1.100.000 hectáreas fueron fumigadas. De ahí la importancia de hallar una salida. Sin duda que es necesario desarrollar una política agropecuaria, a mi modo de ver, no solo de proyectos puntuales productivos en las distintas regiones, sino una modificación total de la cultura y de la política agrícola en el país. En el país, cerca de 2 millones de colombianos son consumidores de drogas ilícitas. ¿Cómo puede entrar a operar un sistema de entendimiento, prevención y atención que permita reducir el consumo? ¿Será posible? Los problemas de consumo de drogas son ante todo problemas de salud pública, y sin campañas de prevención, sin campañas de atención, especialmente a la juventud. Hoy en Colombia sabemos, por ejemplo, que hay varios millones de jóvenes que ni trabajan ni estudian y seguramente pueden ser seducidos tanto por el consumo, por ser atrapados por redes de los negocios de drogas de uso ilícito. Las drogas en su etapa de comercialización no reconocen fronteras, por ello las ganancias son millonarias y la corrupción es su mayor aliado. Controlar la venta de insumos químicos será un primer paso. No es posible entender el negocio del narcotráfico ni el de las drogas en estos países sin la corrupción de autoridades de todo tipo, civiles, militares y policiales. El problema es gigante en Colombia y se extiende al mundo entero. Por ello, el gobierno y las FARC han determinado que se debe entender este problema desde lo que sucede en el campo y en el consumidor, para debilitar una estructura ilegal con millonarias ganancias. Y Encuentro continúa en su labor de hacer pedagogía sobre los diferentes acuerdos que hacen parte de la agenda conjunta entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC. Hoy el turno le corresponde al fin del conflicto. El acuerdo sobre el cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la fuerza pública y las FARC-EP, al igual que toda acción que afecte a la población civil. Que los jóvenes tienen la posibilidad de, especialmente en los sectores populares, de no tener que ir a la guerra, no tener que ir a los campos colombianos a combatir a sus conciudadanos. Creo que las mujeres que han sido las mayores víctimas de este conflicto van a tener la posibilidad de ser reparadas y de tener nuevos derechos. Se creará un mecanismo de monitoreo y verificación integrado por representantes del Gobierno Nacional, las FARC-EP y una comisión internacional con observadores no armados de la ONU, integrada por países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Estos acuerdos en su complejidad, en su
detalle requieren de ciudadanos y ciudadanas, especialmente de los movimientos sociales en los territorios, en todo el país, que estén verificando el cumplimiento de los acuerdos. La dejación de las armas se desarrollará en 2 tiempos denominados control de armamento y dejación de las armas, bajo los siguientes procedimientos técnicos: registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final. Encuentro. Hoy en Encuentro abordamos el 5.º punto de la agenda conjunta del proceso de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC. Hacemos pedagogía en nuestro programa. Analizamos el tema de justicia, verdad, reparación y no repetición. El 5.º punto del acuerdo final incluye compromisos trascendentales como la creación de una comisión que permita el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. Habrá una unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en contexto y en razón del conflicto. También se creará la jurisdicción especial para la paz y las medidas específicas de reparación. La verdad tiene unas dimensiones individuales y unas dimensiones colectivas. En lo individual, porque para una víctima saber qué pasó, quién lo cometió, por qué lo cometió y que los familiares de la víctima entiendan cuáles fueron los móviles que llevaron a la comisión o a hacer la victimización es importante, porque eso es una medida de reparación para la propia víctima. Han sido millones los colombianos y las colombianas víctimas del desplazamiento forzado, miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos y un amplio número de colectivos y poblaciones afectadas en todo el país. Comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales, las cuales van a ser indemnizadas. La jurisdicción a través de sus decisiones va a determinar medidas individuales de reparación frente a los casos en donde se reconozcan responsabilidades. Pero además de esto, el sistema establece unas medidas de reparación de otra índole, reparaciones que tienen que ver con las responsabilidades que tiene el Estado colombiano en materia de reparación a las víctimas. O sea, digamos, es una obligación del Estado reparar los daños que se causen a las víctimas independientemente de quién haya sido el responsable. Este acuerdo permite esclarecer los derechos de las víctimas, garantizar una rendición de cuentas, garantizar la no repetición y establecer la seguridad jurídica y motivar la convivencia y la reconciliación. Primero, que se reconozca que en Colombia existen víctimas. 2, que se reconozcan sus derechos a la verdad, su derecho a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Es decir, que no vuelvan a haber nunca más víctimas en este país producto de una confrontación militar, de una confrontación armada. Se adelantarán programas de limpieza y descontaminación de los territorios minados, de los artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar. También se tomarán medidas humanitarias que permitirán la búsqueda, ubicación, identificación y entrega de los restos de personas dadas por desaparecidas en el conflicto. Acabar con la guerra va a permitir que la población colombiana pueda vivir tranquila y sin el temor de permanecer en medio de un conflicto que no conduce a nada bueno. Encuentro. Y hoy en Encuentro terminamos nuestro proceso de pedagogía frente a los acuerdos que fueron firmados en La Habana, Cuba, entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC. Abordamos el punto número 6, que es tal vez uno de los más importantes, que tiene que ver con la implementación, la verificación y la refrendación de los mismos. La implementación de los acuerdos entrará a regir el día siguiente a la firma del acuerdo final, es decir, el próximo 27 de septiembre. Para esto se creará la Comisión de Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias, que estará conformada por 3 representantes del Gobierno Nacional y 3 de las FARC-EP o del partido político que surja en su tránsito a la vida legal. Esa comisión tendrá como una de sus tareas hacer la interpretación de las diferencias que encuentren las partes en la implementación de los acuerdos. También queda como parte de la implementación y la reincorporación todo lo que tiene que ver con
desarrollos que antes fueron parte del punto 2 de participación política. Durante este proceso se permitirá la participación ciudadana de manera que se garantice la inclusión social. Habrá acompañamiento técnico y se crearán mecanismos que den prioridad a la formulación de proyectos. De otro lado, para el seguimiento, verificación y la implementación del acuerdo contará con un componente internacional. Esa misión política puede hacer acompañamiento y verificación de todo lo que tiene que ver con garantías y con el proceso de reincorporación. En lo que tiene que ver con los otros puntos, se plantea que el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame sea quien acompaña a ese consejo que va a haber para la implementación y la resolución de diferencias, junto con distintas entidades en distintos momentos y para distintos temas. Entre ellos está identificar retrasos o diferencias y fortalecer su implementación. El mecanismo de verificación estará compuesto por 2 personas internacionales, uno de ellos seleccionado por el Gobierno Nacional y el otro por las FARC-EP, de manera que se garantice la implementación del acuerdo en todos los puntos. Por ejemplo, para el tema de drogas, la Unidad de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, está en otros casos los Estados Unidos o el CICR, etcétera, etcétera, como acompañamiento internacional en ese proceso de implementación. La implementación, verificación, refrendación y construcción de una nueva historia en el país puede tomar años. De ahí la importancia de conocer y apoyar el camino a la paz estable y duradera. El compromiso es de todos y debe ser ratificado por los colombianos el próximo 2 de octubre.